Entre gigantescos cardones, matorrales áridos y enormes bloques de granito se encuentra Cataviña, en el desierto central de Baja California. Un paisaje que a primera vista parece desolado, pero que guarda en sus rocas un legado milenario, las pinturas rupestres, testimonio de los pueblos que habitaron estas tierras hace miles de años. Estas son las pinturas rupestres de Cataviña más famosas. Son preciosas, son figuras muy abstractas. Es una luna, los rayos y las líneas significan las fases lunares. Esto sucedió hace miles de años. Y Cataviña está en medio de la nada. Ahí vemos el conejito y acá el lenguaje, el pescado. Estar en medio del desierto, donde tienes aquí a los cardones, tienes a Locotillo y por un lado a los cirios, de repente vas caminando entre las chollas, llegas y te topas con ese huevo de dinosaurio, eso que parece un iglú de piedra. Parece que lo sacaron de los Picapiedra. Entras y te das cuenta de que las paredes están cubiertas con el arte de una sociedad extinta. No se mira mucho, pero toma la imagen como de la piedra y resalta lo que trabaja un algoritmo exclusivo para las pinturas. Bueno, entonces ahí no se mira nada, no se ve nada y luego le ponemos uno ahí. Bueno, ¡Hostia! ¡Hostia! el que la diseñó es un matemático. Su interpretación. Un rostro de hombre, pues la boca, la nariz, la cabeza con o bien un sombrero o pelo. En las cavidades y cuevas naturales de Cataviña, los antiguos grupos cazadores-recolectores buscaron abrigo y dejaron plasmada su visión del mundo. Figuras humanas, animales, símbolos geométricos que hoy despiertan más preguntas que respuestas. Para llegar a Cataviña continuamos hacia el sur por una épica obra de ingeniería mexicana, la Carretera Federal 1, mejor conocida como la Carretera Transpeninsular, que conecta el norte con el sur de la península, desde Tijuana hasta Cabo San Lucas, en un trayecto de más de 1,700 kilómetros. Enclavada entre el Pacífico y el Mar de Cortés, la península de Baja California es una de las regiones más aisladas de México. Durante siglos viajar de un extremo a otro era una auténtica odisea. Caminos de terracería, sendas de herradura y largos trayectos en barco hacían del recorrido una aventura interminable. Todo cambió en 1973, cuando fue inaugurada la Carretera Federal 1. Recorrer sus más de 24 horas de manejo continuo es atravesar una de las carreteras más escénicas del mundo. Un mosaico de paisajes, desde playas vírgenes, donde el mar turquesa contrasta con la arena dorada, hasta montañas áridas como la Sierra de la Giganta, pasando por desiertos salpicados de cactus gigantes. La Transpeninsular unió los pueblos de Baja California. Uno de ellos es Cataviña, en el corazón del desierto central. Muy cerca, escondidas en cuevas de granito, existen pinturas rupestres milenarias, un recordatorio de que este territorio ha sido transitado mucho antes de que existiera el pavimento. Ahora estamos yendo a conocer las pinturas rupestres más antiguas de Cataviña. Vamos a subir una pequeña montaña para llegar a ellas y están al lado de la carretera. Las pinturas rupestres se encuentran en el Valle de los Cirios, uno de los tesoros naturales mejor conservados de la Tierra. Por su extensa superficie y su diversidad florística y faunística, el Valle de los Cirios es un desierto con características únicas. Esta área natural destaca por una especie de planta muy singular, el cirio, Fouquiera columnaris. El cirio es el emblema
de esta área natural protegida. Es una de las especies de plantas más distintivas de México y posiblemente del mundo, el Fouqueria columnarius. El cirio es una especie del género Fouqueria, como ya hemos visto, al locotillo, al palo de Adán, pero singularmente esta es más atractiva. Ese tronco grueso, esas dimensiones que alcanza, algunas formas tienen curvas, algunas tienen ramificaciones que le hacen parecer un elemento de un paisaje de otro planeta. Lo tenemos aquí con sus hojitos verdes, a pesar de que no ha llovido bastante. Aún así, la resiliencia de esta planta no quiere dejar pasar la primavera. Van a tener hojas pequeñas, lo que hace que haya una pérdida menor de agua. Evita la transpiración, la pérdida de agua a través de las hojas. Esas hojas pequeñas a la vez van a perderse en temporada seca. Mantiene un tronco bastante grueso que le permite almacenar cantidades enormes de agua cuando hay lluvias o tormentas debido a los huracanes, a las mantas de neblina, a las lluvias temporales. Puede pasar varios años sin lluvia, pero mientras exista la neblina que viene de la brisa del Pacífico, es suficiente para ellos para subsistir. En desiertos más áridos, como lo encontramos en el desierto de San Felipe, en la parte oriental de la península, no vamos a encontrar esta especie porque no tiene la cantidad de agua que necesita. A pesar de ser una planta desértica, es una planta que necesita más agua que otras plantas. Por ejemplo, algunas especies de agaves, algunas especies de cactáceas, incluso su pariente más cercano, en esta zona del Ocotillo, es capaz de vivir en zonas superáridas. Lo encontramos en los cerros de Mexicali, que es uno de los lugares más calientes del país o posiblemente uno de los lugares más calientes del mundo. El cirio es una especie casi endémica porque la mayor parte de sus poblaciones se encuentran en la península de California, pero existe una población muy pequeñita en la costa de Sonora, lo que impide nombrarla como una especie endémica de la península. Sin embargo, el hecho de que el 90 y tantos % de su población se encuentre restringida a la península lo hace un elemento emblemático de esta zona. En Cataviña conocimos a Mauro, que viene junto con Lorenzo y Máximo. Ellos vienen de Italia y es primera vez en Baja California. Sì, primera. ¿Qué te parece Baja California? ¿Qué piensas de Baja? Molto bella. Mi gusta la vegetazione, il fatto di trovarsi soli, ma sentirsi nello stesso momento a casa. Exactamente, el hecho de sentirse solo, estamos completamente aislados, pero de la misma forma nos sentimos en casa. In casa. Venite al più presto a visitare la Bassa California, che è un posto poco conosciuto, ma muy bonito. La península de Baja California ha estado en transformación a través del tiempo. Hace 18,000 años el Valle de los Cirios no era aún un desierto con cirios y cardones como lo conocemos hoy. Más bien estaba cubierto por matorrales templados, pastizales fríos y arbustos diversos, con coníferas en elevaciones relativamente bajas. Fue con el fin de las glaciaciones que apareció el paisaje desértico espectacular que hoy vemos. El paisaje que actualmente vemos en el Valle de los Cirios ha atravesado múltiples cambios radicales en periodos relativamente cortos de tiempo. Según evidencias encontradas entre sus suelos, hace unos 18,000 años, durante la última glaciación, este era un paisaje donde predominaban las lluvias fuertes y los climas fríos. De hecho, el ecosistema era un bosque de pino. 18,000 años tal vez no parezca tan poquito tiempo para una especie que vive en promedio 80, pero recordemos que estos mismos suelos tienen 65 millones de años. Posiblemente el aspecto más privilegiado en cuanto a la biodiversidad de esta reserva es su increíble y única flora. Aquí hay 773 especies de plantas, incluyendo 48 especies de cactáceas. Hermoso, aparte hermoso. Me acaban de decir que eso supuestamente era un bosque con muchos riuchos y lagos. Todo ha cambiado. Aún así sigue lleno de abundancia y hermosura. ¿De dónde eres? Yo de Roma. ¿De Roma? Sì. Regálanos unas palabras en italiano. ¿Qué te ha parecido la península? Bellissimo, bellissimo. Fino a questo momento splendido, è un sogno. Bellissimo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ayer los humedales. Me encantó. Y vimos un lobo marino come in un laghetto in mezzo a tutta questa rete di fiumi, de los humedales, e c'era un leone marino. È stato splendido perché volavo con il drone dall'alto e ho visto qualcosa che si muoveva, ci siamo avvicinati, è stato bellissimo come incontro.
Las primeras pinturas rupestres se ubican al lado de la carretera transpeninsular. Solo hay que hacer una corta caminata para subir una montaña de granito donde se accede a la cueva. Estamos viendo estas pinturas rupestres, son las más abstractas que he visto hasta ahora, entonces realizar interpretaciones es algo complicado porque pues realmente nunca sabremos, pero hay una figura dentro de todo este mural que predomina, yo creo que es la primera que llama la atención y es porque se parece mucho a la interpretación que nuestra cultura actualmente realiza al dibujar un sol simple, que es este círculo con algo de amarillo y varias líneas radiando al exterior. Nos estaba explicando el guía que su interpretación es que no representa al sol sino a la luna, que las líneas que nosotros normalmente pintamos para representar al sol son totalmente amarillas y de aquí están saliendo negras. Y como son 13, bien podría representar los 13 ciclos lunares. Es una interpretación. La verdad, al ver esto y luego observar las formas como de espiral y de caracol, y ayuda a echar a volar la imaginación. En las pinturas de Cataviña predominan 3 colores, el rojo, el negro y el blanco. El rojo, obtenido de minerales, fue el más utilizado. Está asociado a la sangre, la vida y la energía. Tal vez la caza, la guerra o para invocar fuerzas sobrenaturales. Estas son las pinturas rupestres de Cataviña más famosas. ¿Por qué? Porque son de muy fácil acceso. Hicimos una pequeña caminata de 5 minutos y ya estamos arriba de la montaña, en la cueva. Y son preciosas, son figuras muy abstractas, círculos, está en medio de la nada. No tenemos señal de internet. Estamos justamente al lado de la carretera, la Transpeninsular, que fue fundada en 1970 y es de las más hermosas del país. Recorre desde Tijuana hasta Los Cabos. Fue una odisea construirla porque tuvieron que atravesar un montón de montañas. Y es increíble, tiene paisajes desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de California. Arturo, ¿qué te parecieron estas pinturas a ti? Son muy bonitas, sí las conocía. A pesar de ser abstractos, son muy coloridas, tienen muchas figuras. Están relativamente bien conservadas, entonces son bastante atractivas a la vista. Y bueno, muy buenos dibujadores, pintores. Wow, yo me quedo en boca abierta. Subimos a lo alto de la cueva para apreciar lo que los antiguos artistas contemplaban. Lorenzo, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Es un enigma el origen de las pinturas rupestres de Baja California. Fueron realizadas por los primeros pobladores de la península, que no dejaron testimonio escrito ni tradición oral. Cuando los misioneros llegaron a Baja California en el siglo XVIII, preguntaron a los cochimíes sobre las figuras pintadas en cuevas y rocas. Ellos respondieron que no eran suyas. Decían que ya estaban allí. Para los cochimíes aquellas pinturas eran obra de seres antiguos, quizá gigantes. Las miraban con respeto, veían en ellas un legado sagrado, huellas de un pasado misterioso que se había perdido en la memoria de los hombres. Así que hay que ir más atrás, rastrear el origen del hombre en América y su llegada a Baja California. Desde las estepas heladas de Asia, grupos humanos emprendieron un viaje que transformaría para siempre la historia del continente.
Hace unos 16.000 años, siguiendo manadas de animales y en busca de nuevos territorios, cruzaron el helado estrecho de Bering, aprovechando un corredor abierto por la última glaciación. El viaje no fue sencillo. En el Ártico aprendieron a resistir temperaturas bajo cero, fabricando ropa de piel y armas de caza. Su vida dependía de animales gigantes como mamuts y renos, que les daban alimento, abrigo y herramientas. Con el tiempo el deshielo abrió un corredor hacia el sur, y los humanos se expandieron rápidamente por todo el continente. En apenas 2 milenios alcanzaron la punta de Sudamérica. Fue una migración asombrosamente veloz, pero este avance también tuvo un costo. Poco después de su llegada desaparecieron gran parte de la megafauna americana, mamuts, caballos y camellos nativos, perezosos gigantes y los temidos dientes de sable, borrando un mundo que había florecido durante millones de años. En este avance hacia el sur, algunos grupos se internaron en la península de Baja California. Lo hicieron siguiendo la línea costera, entre el Océano Pacífico y el río Colorado. No sabían que entraban en una de las penínsulas más largas y aisladas del planeta. Avanzaban paso a paso, sin retorno posible, hasta quedar atrapados en un callejón sin salida. Detrás de ellos, nuevas oleadas de migrantes ocupaban los mismos espacios. El aislamiento marcó su destino. Mientras en el centro y sur del continente surgían civilizaciones complejas con templos y dioses definidos, los pueblos originarios de Baja California desarrollaron una cultura distinta, forjada en la soledad del desierto y en la vastedad del mar. Fue en ese entorno de resistencia donde surgió la expresión más duradera de los cazadores y recolectores, las pinturas rupestres, en las que el hombre buscaba comprender el mundo y dejar en piedra la memoria de su paso por la península. Nos internamos cada vez más en el desierto de Cataviña, en busca de nuevas pinturas rupestres. A medida que avanzábamos, las montañas de granito nos sorprendían con su belleza monumental. Ya entiendo por qué a los cazadores recolectores de frutos les gustaba vivir aquí. Vean todas las formaciones de granito que hay, increíbles. Naturalmente, pueden ser un refugio para ellos. Guía, ¿tú crees que aquí lograron refugiarse los cochimís? Sí, todos estos alrededores es el sitio donde ellos utilizaban las cuevas como refugio. Y incluso ahorita vamos a ir ahí en donde nosotros le llamamos que tenían como la tribu. Un sitio con varias cuevas y tiene arte rupestre. ¿Por qué hay tanto arte rupestre en esta zona? Resulta que después de la temporada de lluvias, en las cavidades, cuando llueve se queda el agua, pues entonces tienen una fuente de agua ahí. Me ha tocado encontrar tinajas de hasta 400 litros de agua. Es por eso que en esta parte de los alrededores hay tanto arte rupestre. Mucho, pero que también esta nota que te das cuenta. A ver. Toma la imagen como de la piedra y resalta lo que trabaja un algoritmo exclusivo para las pinturas. Bueno, entonces ahí no se mira nada, ¿no? Ahí no se ve nada y luego le ponemos uno ahí. ¡Hostia! El que la diseñó es un matemático. Su interpretación. Un rostro de hombre, pues la boca, la nariz,
la cabeza con o bien un sombrero o pelo. A mí eso me Por aquí, parece como de perfil. un chimpancé con cabello largo. Las pinturas de este recinto de piedra de granito pues no están tan conservadas, pero el guía nos mostró una aplicación con la que pudo saturar más la imagen, así identificar más las pinturas rupestres. Fascinante la tecnología. Jugaban con las líneas de las sombras y el sol. Entonces siento que en determinado momento, a lo mejor si ves aquí este triangulito, da el mismo ángulo allá arriba, pues si a lo mejor viniéramos más temprano en cierta fecha, se puede alinear. Las pinturas rupestres visibles de Cataviña son milenarias. Las estimaciones más aceptadas entre los arqueólogos las datan entre 1500 a 3000 años de antigüedad. Algunas podrían ser más antiguas, incluso rondar los 4500 años. Lo que se ha hecho de los estudios es que se datan lo que está asociado al sitio arqueológico. Ya restos orgánicos de conchas, madera, ahí es donde ya se basa la ocupación y en eso se determina la edad de las pinturas. Porque si se data el mineral, lo que se obtiene es la edad del mineral, no de cuando fue pintado. Entonces los cochimís negaron que ellos hicieron esto. Cuenta la leyenda, que cuando ellos llegaron ya estaban. Pues no lo negaron, según ellos no conocían la mentira, entonces pues nomás dijeron que ellos no las hicieron. No conocían las mentiras, quédate con esto. Hay numerosos recintos naturales con pinturas rupestres en Cataviña. Gracias a Nathan Velasco, nuestro guía local, pudimos aprovechar el tiempo al máximo para verlas. Quiero decir algo. Yo no me hago responsable, ¿no? Ahorita vamos a entrar a lo que es el laberinto. La última vez entramos 10, salimos 8. Tiene como que muchas galerías así. Y llegas a otro lugar y así vamos a ir rodeando y vamos a terminar en un sitio con pinturas rupestres. Pues un poquito de aventura, entrarse poquito, pero está divertido. Aquí vemos una mancha roja. La figura en rojo evoca la silueta de una ballena. Este animal, tan presente en el Golfo de California y en el Océano Pacífico, era parte del mundo cotidiano de los antiguos habitantes. Estamos bajando a las profundidades del inframundo, la cueva más divertida. Hay muchos laberintos y vamos descubriendo más pinturas rupestres. Este es un reto. Vamos a ver si quepo. Ay, he comido muchas tortillas de harina que no quepo. Lo voy a tener que hacer en 4 patas. Aquí, pecho tierra. Wow. Estos cochimís tal vez eran más pequeños. Pero no, dicen que en la península de California vivían las poblaciones originales más altas. Sigamos avanzando. No difícil, pero como traemos cámaras, tenemos que ser muy cuidadosos en el daño del equipo, más de lo esperado. Wow. Va a saltar. Uno de los rasgos más fascinantes de las pinturas de Cataviña son los tocados y peinados representados en algunas figuras. Se han identificado diseños que parecen cuernos o protuberancias que emergen de la cabeza. Estos elementos no eran simples ornamentos. En muchas culturas antiguas los tocados señalaban rango social, poder espiritual o identidad grupal. Ciao, sono Massimo, sono italiano, vengo dall'Italia e questo è un viaggio meraviglioso. Bassa California è un sogno e questo viaggio rappresenta per me una cosa bellissima. Il nostro viaggio è un viaggio che è nato a Città del Messico, dopo siamo stati a Tijuana, da Tijuana stiamo scendendo verso il sud e faremo
avvistamenti di balene, squali, tutti animali marini, e 15 giorni. Vedendo questa formazione di sassi mi viene in mente un'idea di protezione, un posto dove stare al sicuro. Nel passato gli abitanti che vivevano questa zona utilizzavano questo posto come un posto dove stare la notte in estrema sicurezza. Qué bonita oficina tienes. Sí, es que estamos a la orden. Oye, ¿y por qué te gusta tu trabajo? Es porque pues, le puedo enseñar a la gente, ¿no?, lo que tenemos aquí y pues más que nada cuando lo ven, que se sorprenden de que todo eso exista a un ladito de la carretera y que dicen siempre, no, pues que hay que hacer en Cataviña y no hay nada. Entonces ya cuando lo conocen, pues eso es lo que me gusta, cómo se transforma la percepción que tienen de un lugar. Pues lo importante también es que sea de manera responsable, invitar a la gente a que venga, pero igual que mantener el lugar como está. Recordar que somos visitantes y que nomás estamos de paso. Tú estás haciendo una labor muy loable por mostrar estos lugares. Fotonatura.net. Por los cielos de Cataviña vuela el halcón cola roja, una ave rapaz característica de América del Norte. Con su inconfundible cola rojiza y su chillido agudo, este halcón vigila desde las alturas. Acabamos de ver un halcón cola roja que estaba perchado arriba de un cardón. Y de repente vimos que emprendió el vuelo y al hacerlo se acercó a otro halcón cola roja. Entonces los dos empezaron a interactuar, posiblemente cortejo, posiblemente un comportamiento de territorialidad, no sabemos. Pero fue un momento bastante agradable de apreciar, una interacción entre dos individuos de la misma especie. El halcón cola roja está ampliamente distribuido en Norteamérica, no es una especie rara. De hecho es la especie de rapaz más común en la península de California, pero no deja de ser una especie bonita de observar. Los halcones de cola roja permanecen con la misma pareja durante muchos años, llegando a estar juntos de por vida, a menos de que uno de los dos muera. Durante la época de reproducción realizan vuelos de cortejo para luego construir juntos su nido y criar a los polluelos. Mauro, cuéntame, ¿qué tienes ahí? Il tatuaggio di Frida Kahlo, Oh, perché mi gusta molto il Messico, il pensiero di Frida, il suo stile di vita e di come ha vissuto i suoi anni. ¿Es tu primera vez en México? E no, seconda. Segunda vez. Seconda. La primera nello Yucatan. Península de Yucatán. Sì, Yucatan. ¿Por qué te gusta México? Per il suo calore, le persone, il clima e lo spirito di libertà che si può vivere trascorrendo le varie città. Un protagonista del Valle de los Cirios es el cactus más grande del mundo, el cardón gigante mexicano, Pachycereo springlei, que puede alcanzar hasta 20 metros de altura. Es emblemático del desierto de Sonora y la península de Baja California. El ejemplar más bello que hemos visto de un cardón en toda la península de Baja California. Este ejemplar se llama cardón, está presente en toda la península y puede llegar a medir 20 metros de alto y pesar hasta 25 toneladas. Es un gran contenedor de agua. En su interior puede haber mucho líquido y está adaptado para vivir a las condiciones más áridas. Esta región del Valle de los Cirios es de los lugares más áridos de todo México porque se encuentra el desierto central, el desierto del Vizcaíno. En Norteamérica es donde se originaron las cactáceas hace aproximadamente 40 millones de años, así que México tiene la responsabilidad de cuidar porque somos un centro de biodiversidad de estas especies. Cardones no vamos a ver en ningún otro lugar del mundo. Ante ustedes, la especie de cactus más alta del planeta. Este es el cardón, de nombre científico Pachycereo springlei. Llegan a medir más que una ballena gris, hasta 20 metros de alto. Su tronco puede llegar hasta 1 metro de diámetro y los ejemplares adultos llegan a pesar hasta 25 toneladas. Algo muy interesante de estos cactus es que son capaces de crecer sobre roca pura, donde no hay tierra. Entonces, lo que ocurre aquí es que en las raíces del cardón existen colonias de bacterias. Estas bacterias son capaces de secuestrar el nitrógeno del aire y de penetrar la roca hasta encontrar minerales ocultos.
A cambio, el cardón les da un lugar donde vivir y de donde conseguir nutrientes. Esta relación ha llegado tan lejos que las bacterias pueden encontrarse incluso al interior de las semillas del cardón. Entonces ya las incorporó a su propio ciclo biológico, tal y como nosotros los humanos incorporamos las bacterias que conforman nuestra flora intestinal. Los frutos del cardón históricamente contribuyeron con una parte esencial de la dieta de los primeros pobladores de estos lugares. Entonces, tanto en la península de Baja California como en Sonora se alimentaban muy seguido de estos frutos e incluso utilizaban sus semillas. Por supuesto, si eres esta planta y decides abrir tu flor bajo el intenso sol de la canícula en Baja California, se te va a deshidratar así. Entonces lo que hacen ellas, abren la flor solamente durante la noche. A partir de aquí es visitada principalmente por murciélagos. Pero la principal labor reproductiva, sin duda alguna, es llevada a cabo por los murciélagos. Dado que la cantidad de agua que cae aquí durante el año es casi nula, a veces nula, el crecimiento de estas plantas es, por supuesto, muy lento. Ejemplares como este cactus tienen cientos de años de edad, lo que significa que bien pudieron haber sido algunos de los últimos testigos sobrevivientes del encuentro entre los cochimíes nativos con los primeros españoles que llegaron a la península. Hay que tener mucho cuidado cuando caminamos en el Valle de los Cirios. Gigantesco este cardón, vean la altura que tiene y hasta en la base está protegido de los herbívoros. Las espinas lo desarrollaron las cactáceas para protegerse de los herbívoros que pueden amenazar la existencia de estos ejemplares, y eran hojas que con el paso del tiempo, la evolución, pues hicieron espinas y ahí se defienden los herbívoros y así el árbol pierde menos agua con la evaporación. Con el paso del tiempo, las hojas de los cactus evolucionaron hasta convertirse en espinas, lo que les permitió reducir la pérdida de agua, protegerse de los herbívoros y aumentar sus posibilidades de supervivencia en ambientes desérticos. Quiero que vean la pasión que Lorenzo tiene por las cactáceas. Ahí, aquí tiene. ¡Hostia! ¿Tú la hiciste, la imagen? Sí, una foto que saqué en casa de un amigo que tenía la plantita, pues, y la puse en espejo para que se quedara cornuda. ¿Te gustan los cactus? Pues mucho, y aquí estoy todo enamorado. Aquí tenemos una especie del género Echinocerus. En la península de California tenemos varias especies dentro de este género y la conocemos como Echinocerus y se encuentra en riesgo de extinción. Ha traído a muchos aficionados a colectarla de manera ilegal y llevársela sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Aunque también es importante en mercados asiáticos, europeos. La especie no está en su mejor momento. En esta temporada no tenemos la flor. La flor aparece generalmente a principios de verano. Es una flor bastante llamativa, como la de la mayoría de los Echinocerus. Produce un fruto pequeño que la gente le llama pitayita. No son muy dulces, pero son comestibles. Tienen suficiente carne, son como una pitaya de este tamaño. Podemos quitar la piel espinosa y disfrutar la pulpa, que es ligeramente dulce. Ahora vamos a entrar a otro huevo de dinosaurio. Fotonatura.net. Y seguimos con fotonatura.net. Fotonatura.net. Genial, recomendable. Aquí nuestro amigo, nuestro guía, pues ha sido de los mejores. Gracias. Nuestro guía Nathan Velasco no dejaba de mostrarnos más pinturas rupestres. La península de Baja California cuenta con más de 2000 monumentos arqueológicos registrados. Cientos de ellos incluyen manifestaciones rupestres y petrograbados. Cataviña se encuentra entre las zonas más destacadas por su ubicación geográfica, un punto de transición entre el norte y el centro de la península, donde diferentes estilos de pintura convergen y se entrelazan. Esta es la cueva de la langosta, porque se supone que esta es una langosta. Pero aquí tenemos una figura que parece que está incompleta, pero se alcanza a apreciar con una cola larga, dos patas traseras, el cuerpo, y aquí se alcanzan a ver dos orejitas cortas. Que sí, podría ser una zorra, pero también podría ser un cacomistle, que también vive en esta zona. Pero pues no sabemos, ¿no? Y aparte hay otras figuras.
de las cavidades más auténticas. Literalmente las personas que llegaron a resguardarse aquí pues tienen protección casi 360 grados. Parece como si fuera hecho por el hombre. Un Homo sapiens sapiens en el siglo XXI. Wow. Otra planta que no puede faltar en los desiertos de México es el ocotillo. Este arbusto crece en forma de largas varas espinosas que brotan desde la base y pueden superar los 6 metros de altura. En esta zona tenemos bastantes ocotillos. El ocotillo es del género Fouqueria, la especie Fouqueria splendens. Es el mismo género que el palo de Adán que encontramos en Baja California Sur. Es el mismo género que tiene la especie predominante o más llamativa e icónica del Valle de los Cirios, el cirio, Fouqueria columnaris. Es una planta que tiene bastantes espinas, pueden ver cómo el tallo está repleto de espinas. Este empieza a dividirse desde la base, así como si fuera una medusa invertida en una forma de copa. Y al igual que el palo de Adán, al igual que el cirio, lo que los distingue como familia es el tipo de floración que tienen. Tienen esta flor naranja, rojiza. Es muy similar al cirio, que tiene varios fueguitos arriba que son las flores. Bueno, pues eso también tiene este tipo de inflorescencias naranjas que dan la impresión de que fueran el fuego al final de las ramas. Marco, ¿qué te pareció la cavidad donde están las pinturas rupestres? Alucinante. Parece que lo sacaron de los Picapiedra. Estar en medio del desierto donde tienes aquí a los cardones, tienes al ocotillo y por un lado a los cirios, de repente vas caminando entre las chollas, llegas y te topas con ese huevo de dinosaurio, eso que parece un iglú de piedra. A partir de ahí parece muy difícil que algo te sorprenda más. Y eso es hasta que entras y te das cuenta de que las paredes están cubiertas con el arte de una sociedad extinta. En este nuevo huevo de dinosaurio, en esta cueva, encontramos un lenguado, que es una especie de pez que habita en el Golfo de California y se puede pescar por temporadas durante el invierno. Y ese lenguado habla de la relación con el Golfo de California, que aquí se encuentra a 18 kilómetros, entonces es muy fácil. Y al lado del lenguado está una liebre, un conejito. Los principales platillos de estos cazadores recolectores que hicieron las pinturas rupestres de Baja California. Ahí vemos el conejito y acá el lenguado, el pescado. Lo que se me hizo interesante de la liebre es que primero yo pensaba que era un venado, que la liebre pues es alimento de zorras, de linces, de halcones, de águilas, entonces todos comían liebre. Entonces es la base de la cadena alimenticia. Por eso era la importancia que le daban. Y el lenguado yo siento que tiene que ver con la conexión con el mar, pues con la temporada sobre todo, ¿no? Eran seminómadas. En cierta temporada ellos se desplazaban para obtener los recursos del mar. En este caso el lenguado no está presente todo el año, sino solamente cierta temporada. Aquí en el Golfo de California es en el invierno. Para admirar los paisajes de Cataviña subimos a lo alto de un abrigo rocoso. Estas montañas eran espacios rituales. Allí la comunidad se reunía para realizar ceremonias, quizás relacionadas con la caza, la fertilidad, la guerra o el contacto con lo sobrenatural. ¿Quién iba a decir que Baja California iba a tener esos paisajes de origen volcánico enormes, rocas de piedra volcánica, el granito, vean cómo brilla, impresionante. Allá va nuestro guía, Nathan, saluda. Alcanzar la cima del mirador para contemplar todo el Valle de los Cirios.
todos los paisajes que hemos conocido, este es un sueño, Marco. Es un sueño totalmente. Pues la verdad que deja sin aliento, o sea que esto es hermoso. En Italia algo parecido. Cerdeña, que es una isla, tiene quizás la misma naturaleza volcánica, barrancos y rocas de granito enormes, así igual, pero sí la vegetación es muy distinta. Esto es hermoso y no tiene dobles. Mucho se ha dicho ya sobre la importancia de la riqueza cultural y natural de este sitio. Aún así, me gustaría hacer un comentario sobre lo divertido que es trepar por estas sumamente inusuales y bizarras formaciones rocosas. Acabamos de subir hasta este mirador, que es la cima de un cerro. No tienen idea de lo mucho que me divertí corriendo a través de todas estas piedrotas. Ni siquiera parecen rocas, parecen piedrotas, o sea, parecen piedras de jardín gigantes. Es lo que las hace muy inusuales, porque yo estoy acostumbrado a ver en las montañas como es una sola roca toda rasposa y todo, pero aquí son como si fueran piedras de río en una proporción que nada que ver. Entonces, un paisaje alienígena, paisaje bellísimo. Me sentí como niño corriendo por encima de esas piedras y trepando, y como la roca es sumamente porosa, se presta perfecto para ello. Entonces es una cosa maravillosa. La verdad que cómo me he divertido aquí. Las tomas aéreas increíbles en este paisaje de rocoso que parece de película, con todas las cactáceas como si fueran de fantasía, como si estuviéramos en un mundo de fantasía, pero es la realidad y se vive en nuestro México. La reserva del Valle de los Cirios es de las más extensas del país. Ella se extiende desde el sur de Ensenada hasta la frontera con Guerrero Negro. Ahí se une con la reserva de la biosfera del Vizcaíno, crean la reserva con mayor extensión terrestre de todo México. Es impresionante. Es de los lugares más silvestres, donde hay menos densidad poblacional, así que lo podemos considerar como un hotspot de biodiversidad por la cantidad de animales y también terreno prístino, es decir, que no ha sido tan afectado por el hombre. Entonces, gracias por acompañarnos en el Valle de los Cirios, por conocer con nosotros estas plantas que parecen de otro planeta, pero no, son de nuestro México. Conocer es conservar. Vamos aquí con todo el equipo, biólogos Marco acá sobreviviendo. Todo bien. Al bajar descubrimos una formación rocosa de granito que parecía un huevo de dinosaurio gigante. De las rocas más sorprendentes que he visto en mi vida, vean. Esto parece como si fuera una cascarón de huevo. Vamos a subir. Y desde aquí contemplamos el Valle de los Cirios. ¡Qué precioso! Un cascarón de roca de granito. Yo estoy viviendo en la era de los dinosaurios, no sé ustedes. No me importa lo que diga la evidencia, parece un huevo de dinosaurio. Efectivamente, especialmente con lo que se ve afuera, parece un huevo de dinosaurio. Y se siente como un huevo de dinosaurio. No sé cómo se sienta, yo estoy muy seguro que es así. Al terminar nuestra aventura por las pinturas rupestres, regresamos a la pequeña población de Cataviña, donde comimos en el tradicional café La Enramada. Esqueletos de cardón, una vaca, quinqué, es el viejo oeste mexicano.
bistec ranchero para desayunar. Es un guisado caldoso que tiene carne de res, cebolla, pimiento y un poco de tomate. ¿Cómo sabes que es un buen bistec ranchero? Porque no tiene papas. Y está caldoso y sabe bien. Con tortillas de harina recién hechas. ¿Qué estás comiendo, Nayeli? Unos deliciosos chilaquiles rojos en la enramada. Como postre puedes comer un pastel de dátil. Los dátiles se cultivan en los oasis de la península. Pastel de dátil, lo traen de acá del sur. El pan lo hizo la señora Socorro y prepara los panes de todos sabores, de plátano, de naranja, de nuez, de todos. Muy buenos. El pie también. Este es un pie de dátil y en Baja California son muy famosos por la producción de dátiles. Es de los lugares de México donde más se produce. México está en los primeros lugares de América en la producción de dátil debido a sus desiertos. Casi la mitad del territorio nacional es desértico, entonces es ideal para la producción de palmas datileras. Gracias, Socorro, por todas sus atenciones. Gracias a ustedes, fue un placer tenerlos aquí con nosotros. Los esperamos ver pronto. En Cataviña, Café La Enramada. Gracias, gracias. Bye, los esperamos pronto de regreso. Para dormir escogimos el mejor lugar de Cataviña, el Hotel Misión Santa María, que tiene una historia interesante. En 1973, con la inauguración de la carretera transpeninsular, Baja California dejó de ser un territorio remoto para convertirse en ruta de viajeros. Pero atravesar la península era más que manejar cientos de kilómetros. Era enfrentar largas jornadas sin servicios, sin combustible ni descanso. Para responder a esta necesidad, el gobierno federal construyó 5 hoteles pioneros en puntos estratégicos: Ensenada, Cataviña, Guerrero Negro, San Ignacio y Loreto. Los hoteles ofrecían refugio en medio del desierto a los aventureros que desafiaban la ruta. Cataviña, el oasis. En Cataviña, el Hotel Misión Santa María fue edificado en el corazón del Valle de los Cirios, y es un oasis para los que atraviesan uno de los paisajes más aislados de México. Desde aquí los viajeros pueden adentrarse al desierto baja californiano y sentir su inmensidad.